Está en la línea telefónica de la UNA el abogado que está representando y defendiendo a Raúl Mesa en este proceso injusto. Él nos ha pedido cambiar su nombre por razones de seguridad. Le vamos a denominar Carlos Ortiz. ¿Cómo está, abogado? Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Salvador, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por tu espacio. ¿Qué pasa en este caso? ¿Por qué los demás manifestantes fueron liberados y por qué a Raúl Mesa se le mantiene en prisión acusado de delitos de sabotaje? Así es, Salvador. Al día de hoy, pues Raúl Mesa es un preso político del gobierno de Bedoya y de su sistema de justicia del bienestar hecho a modo. Nosotros, además de estas cuestiones que ya comentas en la cápsula que se acaba de dar cuenta, también llevamos el asunto a segunda instancia con una magistrada para que a través de recursos de apelación revisara estas decisiones ilógicas, inverosímiles, inconstitucionales de esta persona que se dice juez de control, pero que de juez no tiene nada. Y pues la magistrada resolvió en los mismos términos, confirmó las determinaciones tanto de vinculación a proceso, de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y de legalidad de la detención. E indicó pues que esto eran cuestiones pues que tendrían que analizarse en su momento, pues una vez ya que se dictara sentencia. Desestimó las cuestiones propias de la violencia sufrida en contra de Raúl, lo minimizó, indicando pues que ya se había dado una vista a la Fiscalía General del Estado para que se realizara una investigación y que pues para el Poder Judicial de Michoacán eso es suficiente respuesta institucional, lo cual pues evidentemente nosotros no estamos de acuerdo y continuaremos luchando para que esto no se quede así. Cuando dicen sabotaje, ¿a qué se refieren? En particular, ¿qué conductas están sancionando? Porque Raúl, igual que muchos otros jóvenes que participaron en esta protesta, pues irrumpieron en el Palacio de Gobierno. Evidentemente, pues era una protesta por el sentimiento que había tras la muerte de Carlos Manso, pero ¿qué es en particular lo que le están señalando como actos de sabotaje? Pones el dedo en una situación extremadamente importante, Salvador, porque el tema del delito de sabotaje es un delito de carácter político, es un delito que está en el capítulo de delitos cometidos en contra del Estado. Igual que, por ejemplo, motín, que sedición, por ejemplo, son delitos que están establecidos en nuestra legislación penal en México desde hace muchos años, cuando a través, digámoslo, de un sistema de corte inquisitivo, pues esto todavía se consideraba válido, ¿no? Hay académicos, hay estudios, hay inclusive legislaciones que consideran que este tipo de delitos son inconstitucionales porque se prestan mucho precisamente para esto, para la criminalización de la protesta, de la libertad de manifestación, de ideas, de reunión, e inclusive lo que los estándares interamericanos en materia de derechos humanos tutelan, que es el derecho también a la protesta, y no solo a la protesta necesariamente, entiéndase, pacífica, como la única legítima, ¿no? También en determinados contextos, como los contextos de violencia a los que estamos sometidos en el estado de Michoacán, como en otras entidades federativas, el ejercicio de la manifestación que conlleve también una protesta, los estándares interamericanos lo consideran válido, porque también el nivel de inacción que presenta ya el Estado mexicano y en particular el Estado de Michoacán frente a estas situaciones de violencia, pues ya es descomunal, ¿no? En contexto es importante establecer, Raúl y su familia también son víctimas, no solo de la represión del Estado en este momento, sino son víctimas de este clima de inseguridad, de ausencia de Estado, de falta de procuración y administración de justicia. La pareja de Raúl fue secuestrada y posteriormente asesinada en su momento. También en el año 2022 uno de los hermanos, el hermano mayor de Raúl, también fue víctima de homicidio. Curiosamente, el mismo juez que lleva el asunto donde Raúl es víctima indirecta del homicidio de su hermano, es el mismo juez que ahora lo tiene en la cárcel, a sabiendas de que en la misma cárcel está el presunto culpable del homicidio del hermano de Raúl. ¿Por qué digo esto? Porque no es un hecho aislado. En medios de comunicación, en las propias conferencias de prensa, el gobernador del estado intentó denostar el ejercicio de la manifestación de quienes así lo hicieron el día 2 y 3 de noviembre, diciendo que eran grupos de partidos, diciendo que eran circunstancias de carácter político. No, para nada. La gente que
se presentó a la manifestación ese día, lo hizo de manera orgánica, imparcial, muchos hartos de la situación que vivimos en Michoacán, de la inacción del Estado y muy en particular jóvenes como Raúl, víctimas de la violencia que le ha arrebatado a su familia, a sus seres queridos. Claro que tenemos todo el derecho de protestar, no tendríamos por qué estarlo justificando con un hecho o con otro, pero en este caso hay razones por demás fundadas para que Raúl estuviera ese día manifestándose. Ahora, este delito de sabotaje tiene una característica muy particular. ¿Qué diferencia de un daño en las cosas, por ejemplo, a un sabotaje? Tiene que haber un elemento, le decimos los abogados, elemento volitivo. ¿Qué es esto? Una voluntad específica desplegada así por un sujeto para atacar a las instituciones con el ánimo de atentar contra la vida política o social del Estado, es decir, generar una situación de paralización de servicios, generar una situación que realmente genere un impacto real en la operación del gobierno o del Estado, ¿no? Y hay supuestos muy particulares que el tipo de sabotaje contempla, cuando se generan actuaciones, por ejemplo, para impedir la prestación de servicios públicos como la seguridad o como la salud. Inclusive este juez del bienestar llegó al absurdo de decir en audiencia que porque se había ingresado al despacho del gobernador, esto ya había implicado de suyo una afectación a los servicios de seguridad y de salud del Estado, por el mero hecho de la existencia de esa subordinación. Entonces, con esa clase de falacias es que este juez del bienestar tiene el día de hoy a Raúl en la cárcel. Evidentemente estamos hablando de un juez de consigna. Este juez está actuando pues en favor del gobierno y en ningún momento está protegiendo los derechos del ciudadano. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa con la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán? ¿Van a buscar también pues llevar este caso a otras instancias? Me dice usted que ya la magistrada también les rechazó los argumentos. ¿Qué sigue en la defensa de Raúl y hasta dónde piensan llegar, abogado? Claro, como comentas en el tema de las apelaciones, también, digámoslo, la magistrada que resolvió es una magistrada del bienestar, es una magistrada de elección, de acordeón, que inclusive tiene nexos con los grupos de el poder en este momento en Michoacán, entiéndase Morena, entiéndase el Poder Ejecutivo, ¿no? Por esas razones también consideramos pues que no existían condiciones de imparcialidad para resolver de manera pues efectiva estos recursos planteados. En ese sentido, la línea jurídica que estamos siguiendo es la interposición de un juicio de amparo indirecto que ya realizamos el día de hoy, para que la justicia federal conozca de estas situaciones a través de este mecanismo de control constitucional. Estamos solicitando que los jueces federales revisen esta actuación de esta magistrada y de este juez para que en caso de encontrar irregularidades en los argumentos, como los hemos hecho notar de manera pública, procedan a decretar la nulidad de los mismos, en su caso la reposición, si es que así se considera, pero que a final de cuentas esto redunde en la libertad de Raúl, ya sea con la modificación de la medida cautelar o de fondo desestimando la legalidad de la detención de Raúl en su momento. Esto tendrá que ser objeto de este análisis y pues lo que esperamos de la justicia federal es que no sea la misma justicia del bienestar, la misma justicia del acordeón que estamos teniendo en el ámbito de la justicia estatal en el estado de Michoacán. También es importante establecer que el tema de la tortura de Raúl no es novedoso. Este video que se filtró el día de ayer, donde se observa el tehuacanazo que le dan a Raúl, la Fiscalía de Michoacán lo tuvo desde el primer día de los hechos. La noche de los hechos mandaron peritos a levantar esos videos al Palacio de Gobierno y los ingresaron a la carpeta de investigación como evidencia formal. No estamos hablando de filtraciones, de nada por el estilo. Esto es evidencia que estaba en un expediente que contaba con él la Fiscalía desde el primer momento y fueron completamente omisos en ponerse a investigar por qué, quiénes, de qué manera, hasta qué alcances se generó estos actos de tortura, no solo en contra de Raúl, porque he de decirte que en esos videos se aprecia cómo hay mujeres jóvenes que están en la vialidad afuera del Palacio de Gobierno y los elementos de la policía las arrastran de los cabellos al interior del palacio, las arrastran por el piso, las someten, gente que ni siquiera estaba ya en ese momento dentro del Palacio de Gobierno. Estas circunstancias evidentemente pues tendrían que haber sido materia de una investigación diligente, no
no solo en materia de asuntos internos, no solo en materia de derechos humanos, sino por supuesto como delitos, porque esto lo que se está cometiendo es abuso de autoridad y tortura en determinados casos, ¿no? Claro, Por eso nos claro. consideramos que es una burla que la Secretaría de Seguridad Pública haya sacado el día de ayer un comunicado diciendo que van a investigar en particular a este elemento que se observa dándole el tehuacanazo a Raúl, porque la corporación está cierta de que son más de 10 o 12 elementos los que participaron en estos actos de violencia en contra de los manifestantes, pero tal parece que solo hasta que el ojo público se coloca en una situación, pues le dan atención, ¿no? No quisiera yo pensar que tenemos que ver la manera de que se conozcan públicamente todos y cada una de las violaciones que se cometieron adentro de Palacio para que se pongan a investigar estos señores de los órganos en Michoacán, ¿no? Sin embargo, si es así, así se hará, porque a final de cuentas, la sociedad tiene un derecho a la transparencia. Estamos hablando de violaciones graves a derechos humanos. Este es un país que ya pasó por situaciones como la de Ayotzinapa. No, a estos muchachos que los detuvieron el 2 de noviembre, los amenazaron con desaparecerlos, Salvador. Cuando los llevaban en traslado del Palacio de Gobierno hacia otras instalaciones, los elementos les dijeron que los iban a desaparecer y que ya no iban a saber nada de ellos. Eso es una declaración coincidente de todos Varios de ellos. los manifestantes. Esto es gravísimo, tiene que investigarse y como nosotros lo hicimos del conocimiento del juez de control desde el 5 de noviembre y ordenó una vista a la Fiscalía General del Estado y es fecha que no hay una investigación diligente, eficaz y sobre todo específicamente en materia de tortura para poder atender esta situación, nosotros también el día de antier ya presentamos una denuncia en la Fiscalía General de la República para que sea esta la que atraiga estas investigaciones, no solo por quien cometió los actos de tortura, sino también por quien los encubrió y por quien al día de hoy se ha hecho omiso en la investigación diligente de estos actos. En la misma línea presentamos también antier una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las violaciones al debido proceso, la falta de independencia de los órganos judiciales en Michoacán y una petición también de acción urgente a Naciones Unidas, en concreto a la Relatoría Especial en materia de tortura, a la Relatoría Especial en materia de libertad de expresión y al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para las detenciones arbitrarias, porque nosotros consideramos que el día de hoy Raúl es sujeto de una detención arbitraria y es un preso político. Entonces estamos haciendo este llamamiento a los organismos de carácter federal e internacional para que actúen en este caso ante las violaciones y la falta de independencia de la esfera estatal. Pues vamos a estar muy atentos a la respuesta que tengan estos recursos en instancias internacionales a las denuncias de tortura y de violación de derechos humanos graves. Y le pregunto finalmente, abogado, ¿cuál es la situación en este momento de Raúl en la cárcel? ¿Está en buenas condiciones? Veía un testimonio de su familia, de madre, que decía que tenía miedo de que lo aislaran. ¿Sigue siendo objeto de estos maltratos en la cárcel? También es importante comentar eso, Salvador, así como con toda honestidad y transparencia hacemos los señalamientos cuando se cuenta la evidencia para ello. Efectivamente, en el centro penitenciario David Franco Rodríguez, en algún momento al inicio hubo algunas circunstancias que se tuvieron que atender, relativo, por ejemplo, a las cuestiones de la atención médica de Raúl, al trato que estaban recibiendo su mamá y su hermana a la hora de ingresar al centro, inclusive cuestiones propias como su seguridad física por el hecho de que ahí mismo está recluido el presunto culpable del homicidio de su hermano y personas que se asumen como parte de grupos de crimen organizado que inclusive le refirieron que por el hecho de él haber protestado en contra del homicidio de Carlos Manso, pues esto ya le iba a traer alguna represalia. También es importante establecer que logramos establecer comunicación con la dirección del centro penitenciario, con la subdirección del mismo, y se han brindado las atenciones pertinentes para corregir estas circunstancias. Al día de hoy te puedo decir que Raúl está seguro, que Raúl está comunicado, que tenemos comunicación con él, tanto la defensa como su familia, y esperamos que esto continúe de esta manera. Estar muy atentos, abogado, vamos a estar muy atentos a la situación y a las denuncias que han presentado y este espacio está abierto para cualquier denuncia o señalamiento que usted quiera realizar. Te lo agradezco mucho, Salvador. Agradecemos mucho tu espacio, la sensibilidad. Gracias, buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Estamos atentos ante un caso claramente pues de violación de derechos humanos, de injusticia, que lo tengan en la cárcel a este joven. ¿Cuál fue su delito? ¿Protestar contra el gobernador? ¿Ese es un delito? Estamos ya ante una dictadura en México. El señor Ramírez Bedoya es un dictador que está manipulando a los jueces para mantener en la cárcel a este joven. ¿Cuál es su razón, señor Bedoya? ¿Por qué es tan duro con un joven que protesta y que además fue víctima de violencia también? Mientras a los narcos usted los deja pasearse tranquilos por Michoacán. Usted no ha hecho nada en contra de los narcos y lo documentan testimonios de michoacanos, las denuncias de Carlos Manso. Usted ha sido cómplice por comisión o por omisión de los narcos en Michoacán y ahora se atreve a mantener a un joven en la cárcel por haberse atrevido a protestar y pedir su salida. Muchos la pidieron en México, ¿eh? Si va usted a eh, castigar o encarcelar a todos los que pidieron que usted renunciara al cargo, si tuviera dignidad, ya hubiera dejado el cargo, señor gobernador, porque ha sido usted un inepto y un indolente con la violencia y el sufrimiento de los michoacanos. Eso, el que merecería estar en otra parte, es usted, no Raúl Mesa.